San Lucas, capítulo 8, versículo 40. Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única de unos 12 años se estaba muriendo. Y Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Entonces una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se detuvo el derrame. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos decían: yo no. Pedro le replicó: Maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús les dijo: alguien me ha tocado, pues he sentido una fuerza que ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba aún Jesús hablando cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga: tu hija ha muerto, no tienes por qué molestar al maestro. Jesús lo oyó y dijo al dirigente: no temas, basta que creas y tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y la madre de la niña. Los demás se lamentaban y oraban en voz alta, pero Jesús les dijo: no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo: niña, siéntate o levántate. Le volvió su espíritu. Al instante se levantó y Jesús insistió en que le dieran de comer. Sus padres estaban fuera de sí y Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es un banquete que tratando de explicar parte por parte nos llevaría mucho tiempo, pero quiero hacer énfasis en algunos textos maravillosos de esta escritura que leímos. El versículo 40 del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, nos narra que había mucha gente. Después de haber realizado a Jesús un milagro extraordinario, de haber liberado a un endemoniado que tenía una legión, en este lugar estaban esperando a Jesús, porque después de haber realizado este milagro, a Jesús lo estaban esperando en otro lugar. Y ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos lo estaban esperando. Qué lindo es esto, ¿verdad? Jesús iba a visitar ese lugar, iba a regresar a ese lugar. Es decir, ya había estado en varias oportunidades, pero venía a su regreso y muchos lo querían en ese lugar y lo estaban esperando. Qué maravilloso, qué lindo es cuando recibimos a alguien que nos va a visitar. Y qué lindo sienten los demás cuando nosotros les visitamos. Y había mucha gente, y eso es que Jesús no era un candidato político, no era un personaje político, era el Hijo de Dios. Hay visitas agradables y visitas desagradables. Hay encuentros agradables y encuentros desagradables. Yo no sé cuáles son los que ha vivido usted. Encuentros maravillosos y encuentros desagradables. Y había mucha gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos lo estaban esperando. ¡Qué maravilla! Y entre esa multitud estaba una mujer
Y entre esa multitud estaba también Jairo, un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga, y cayendo a los pies le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única de unos 12 años se estaba muriendo. Y Jesús se dirige a la casa de Jairo, y rodeado de aquel gentío, entre toda la multitud que lo esperaba, habían dos personajes: la mujer hemorroísa y Jairo. Mire qué coincidencia. Jairo tenía una hija de 12 años que estaba muriendo, y el número 12 nuevamente aparece. Es decir, 2 veces aparece el número 12. La niña que tenía 12 años que estaba muriendo, y la mujer que tenía 12 años de estar padeciendo de una enfermedad quizá incurable, porque había gastado toda su fortuna, 12 años de padecer de, como es hemorroides, un sangrado constante, y que había gastado en manos de médicos toda su fortuna. Mire, el día de ayer estaba orando por un hermano con cáncer. Usted sabe que el cáncer, el SIDA y otras enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de la cirrosis, son enfermedades que no tienen curación, cuando el hígado y otra, claro, científicamente y humanamente no tienen curación, pero para Dios no hay nada imposible. Jesús sanó a los ciegos, dio vista a los ciegos, hizo oír a los sordos, hizo hablar a los mudos, limpió a los leprosos, limpió a los paralíticos. Y cuando la ciencia humana dice ya no, cuando la ciencia humana, la ciencia médica dice no, hay alguien que te dice sí. El ángel Gabriel le dice a María, cuando María le dice, ¿cómo voy a ser yo madre si no conozco varón, no tengo relaciones y además ni me he casado con José? Y el ángel le dice, pues lo que vas a tener es obra del Espíritu. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y lo que vas a tener es obra del Espíritu Santo. Y hay cosas que no se hacen con la ciencia humana o con una intervención genética. Hay cosas que se hacen por obra del Espíritu Santo. Un milagro, una sanación, como el embarazo del Espíritu Santo. Hay obras que no las puede realizar la ciencia humana. Solo la presencia del Espíritu Santo, que puede transformar esa vida, que puede cauterizar ese cáncer, esa úlcera, que puede sanar ese páncreas, que puede sanar esos riñones, que puede sanar esos tumores, que puede cortar esa podridumbre, que puede sanar esa cirrosis. 12 años tenía esta mujer. Y el dirigente de la sinagoga posiblemente era platudo, tenía mucho dinero. Pero todos los terrenos, cuentas bancarias, todas las posesiones o todos los bienes materiales que puedas tener ante una enfermedad mortal no sirven de nada. Yo me imagino que Jairo, si hubiera sido el Jairo de este tiempo, a los mejores sanatorios, a los mejores hospitales, y cuánto dinero había gastado el pobre Jairo. Pero tu dinero, aunque sea mucho, no te sirve cuando es una enfermedad muy grave, porque la ciencia humana puede topar. Solamente la mano de Dios. Por eso Jairo y esta mujer hemorroísa, entre la multitud, que quizá de admiradores, mucha gente estaba solo para ver si Jesús hacía un espectáculo, hacía un milagro. Pero habían dos personajes, una mujer y un hombre, Jairo y la hemorroísa, que estaban entre la multitud esperando a Jesús, pero de corazón. Lo estaban esperando no como un candidato político solo para hacerle la bulla, seguirlo y estropearlo y sofocarlo. Estaban porque tenían una gran fe, porque creían que Dios podía hacer un milagro en sus vidas. Jairo se postró, clamó, dobló sus rodillas, echándose a sus pies le dijo: Señor, tengo a mi hija y es única, es todo lo que tengo, es toda mi vida, es el amor de mis amores, es fruto del amor conyugal, es todo lo que tengo. Cuando una niña tiene 12 años, las mujeres son cariñosas, y me imagino cuántas veces abrazó esta niña a Jairo, y no nos dice el nombre. Imagínese tener una niña de 12 años y que se esté muriendo, y que me siento imposibilitado ante todas mis fortunas, ante todo mi dinero,
No me queda otra alternativa que Cristo. Y se postró a los pies de Jesús y le suplicaba: Señor, tengo una niña que se está muriendo, que tiene 12 años. La edad que tenía Jesús cuando se perdió en el templo. Niño perdido allá en el templo, 12 años. Los niños que tienen 12 años están preciosos. Las niñas son repreciosas cuando tienen 12 años. Señor, todo lo que tengo se va a mi corazón, te suplico. Y dobló sus rodillas. Y es lo que tenemos que hacer: echarnos a los pies de Jesús frente al Santísimo, leer su palabra, confiar y abandonarnos. Y doblaba sus rodillas y clamaba. Y el Señor se empezó a dirigir a su casa. Ya voy, le dijo el Señor, pero tengo algo que hacer, porque aquí hay una mujer. Y una mujer que tenía 12 años, la mujer hemorroísa, hermano. Y también dice que ella, temblando de miedo, oyó hablar de Jesús. Sabía que Jesús curaba. Sabía que si se acercaba a Cristo iba a recibir un milagro. Y esta mujer temblando, dice la Sagrada Escritura. Entonces una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar. Escucha esto: a la que nadie había podido curar. A lo mejor hasta con los brujos, saber hasta dónde había ido esta mujer. Pero un día decidió venir a Jesús, que padecía de hemorragia desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar. Y esto lo narra el evangelista Lucas, de profesión médico, doctor. Él había estudiado medicina, porque Lucas, médico. Y que lo narre Lucas, que lo esté narrando un doctor, un especialista en medicina. Imagínese usted, está diciendo: nadie lo había podido curar y ni yo hubiera hecho eso. Ante el Señor toda rodilla se dobla, y ante el Señor todo el mundo da su brazo a torcer, porque nuestra ciencia, nuestra medicina es limitada. Pero Dios es médico, Jesucristo es médico y es medicina a la vez. Y Él puede hacer una curación incluso invisible, una operación invisible. Es un misterio que solo ponemos las manos y los enfermos se sanan. Es un misterio divino y eso hay que creerlo. Hay que verlo con los ojos de la fe. Y hay que creerlo con el corazón. Una mujer que nadie había podido curar se acercó a Jesús. Se acercó por detrás. Ni siquiera le pudo dar el frente porque sentía vergüenza, sentía temor. ¿Por qué por detrás y por qué no por delante? Porque sentía vergüenza, tenía miedo. Quizá porque nunca había ido a la iglesia. Quizá porque nunca se había acercado a la sinagoga a escuchar a los lugares donde Jesús predicaba. Por eso es que el capitán romano también a mí me impresiona cuando mandó a unos servidores a que le dijeran a Jesús que tenía su criado que estaba grave. Lo mandó a llamar. Y Jesús se encaminó hacia la casa del capitán romano. Y cuando Jesús iba entrando a la casa, le dijo: Señor, desde la puerta, no entres a mi casa. No soy digno que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Y eso es uno de los pasos de la liturgia eucarística. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero di una palabra tuya, o con solo una palabra tuya bastará para sanarme. Mire la fe de este capitán, pero al mismo tiempo él se sentía indigno. No vengas a mi casa, yo no soy digno, no me lo merezco, pero sé que tú eres tan poderoso que ahí me das la orden en la puerta y mi criado se va a sanar. Esa es la fe del capitán, de la fe de muchos que se han sanado por la radio. De verdad, que solo pone la mano en su radio, dice: de lejos yo sé que es el Señor que está hablando por el profeta, por el siervo de Dios que está ahí, y que yo me puedo sanar aquí donde estoy, porque para Dios no hay fronteras. Para Dios no hay distancias. Las distancias las acorta la presencia de Dios y un medio de comunicación radial o una prédica. Es tu fe, es mi fe, pero sobre todo tu fe. Y esta mujer se acercó por detrás y tocó el fleco del manto de Jesús, por detrás. Ni siquiera lo tocó a él, fue el fleco. Por eso hay un canto que dice: con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra, ni tampoco Pedro. Y es que Pedro tenía el poder del Nazareno. Imagínese usted, no era la sombra, ni tampoco era Pedro. Y es que no era el manto que Jesús cargaba. Porque ¿quién sanaba más, el manto o Jesús? ¿Quién sana más? ¿Un trapo? ¿Un manto?
o la misma persona. Pero como el manto lo cargaba Jesús, por eso tocó el borde del manto por detrás, porque sabía que hasta la ropa que Jesús cargaba tenía poder. Aleluya, hermano. Yo toco el borde. Imagínense, puede ser que hasta el manto esté lleno de sudor, o la ropa o la vestimenta está llena de sudor, pero no es el sudor, es el poder de Dios que también va transformando la ropa, porque la ropa, el manto, la vestimenta es parte del profeta, es parte del discípulo, es parte de Cristo, y dijo: tan solo toco el borde del manto. Y tocó el fleco de su manto, y al instante, escuche esto, al instante se detuvo el derrame de sangre, al momento. Como decimos nosotros en estas palabras chapinas, al chilazo, al balazo, inmediatamente, rápido, que son sinónimos. Era tanto la fe que solo tocó el manto, y en el fleco de su manto, y en el momento quedó sana. Para mí esto no era una curación, es un milagro. Y ese mismo Jesucristo que sanó ayer sigue sanando hoy. Es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Quién fue, quién es y quién será. Jesús nunca pasa de moda. Porque si Jesús ha pasado de moda, si no es el mismo de ayer, de hoy y siempre, yo no predico. Yo renuncio al ministerio de predicación, renuncio al ministerio de sanación, renuncio a la radio y renuncio a muchas cosas. Pero estoy convencido que Cristo es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Quién fue, quién es y quién será. Quién actuó, actúa y seguirá actuando por toda la eternidad. Jesucristo no envejece y tampoco se ha agotado su poder. El mismo poder que tuvo ayer es el mismo poder de hoy y es el mismo poder de mañana. El mismo Jesús poderoso de ayer, de hoy y de siempre. Quien sanó, quien sana y seguirá sanando. Quien perdonó, perdona y seguirá perdonando. Quien sirvió, sirve y seguirá sirviendo. Quien multiplicó ayer, sigue multiplicando hoy y multiplicando mañana. Quien bendijo ayer, bendice hoy y seguirá bendiciendo. Quien consagró ayer, consagra hoy y seguirá consagrando. Quien hizo milagros ayer, está haciendo milagros hoy y seguirá haciendo milagros mañana. Ese es el Cristo que yo conozco. Y es el Cristo que usted quiero, y es el Cristo que debe usted conocer también. Al instante se detuvo el derrame de sangre. Jesucristo está haciendo milagros hoy en su iglesia amada, iglesia católica y apostólica. Ahí en su cuerpo y en su sangre, en el santísimo sacramento del altar. Sigue sanando interiormente a través del sacramento de la reconciliación. Es creíble y es creíble su palabra. Si no, ¿para qué cargamos una Biblia? ¿Para qué tenemos un vid y sarmiento los domingos? Si no creemos en esa palabra que predicamos, si no creemos en esa palabra que escuchamos, de nada nos serviría ir a tantas misas y a tantas celebraciones, y de nada nos serviría estar en vigilias, en ayunos, y ser de algún ministerio apostolado, o ser de alguna asociación, o estar integrado en algún grupo, si estamos dudando de la existencia y del poder de Dios. Sería falsa nuestra religión, no la religión, nuestra fe. Sería falso nuestro cristianismo. Incluso nuestra fe tampoco sería falsa, sino nosotros. Tocó el borde del manto de Jesús y al instante se detuvo el derrame. Fue un milagro. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos decían: yo no. Pedro le replicó: maestro, es que esta multitud que te rodea, te oprime, te empuja, te sofoca. Pero Jesús les dijo: alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. Sería como una pregunta absurda de Jesús: ¿quién me ha tocado? Si es una gran procesión, si es una multitud. Aquí, por eso Pedro lo tomó por el lado lógico. ¿Por qué haces esa pregunta, maestro Jesús? Si aquí te oprimen, te empujan, te sofocan, si es un montón de gente. Pero Jesús insistió: alguien me ha tocado. Me ha tocado diferente a los demás, porque he sentido una fuerza que ha salido de mí. Es la fuerza de la fe de esta mujer, de la confianza y del abandono de esta mujer.
Es cierto, mucha gente le tocó. Híjole, cantidad, si era multitud que le rodeaba, que andaba por ahí, que lo estaban esperando. Muchos lo tocaron. Hay dos tipos de cristianos, dos tipos de personas, o dos tipos de cristianos. Los que con su fe tocan a Jesús y los que no le hacen ni cosquillas. Los que provocan una fuerza en Jesús y los que no provocan nada. Dos tipos de católicos. Los católicos que de verdad tienen una fe extraordinaria capaz de mover montañas, y los católicos del montón. No sé de qué tipo católico eres tú. No sé qué tipo de católica eres tú o yo. Está un grupo de los que provocan fe, de los que provocan milagros, los que sacan milagros de Jesús, los que arrancan milagros de Jesús, y los que no arrancan milagros. ¿Tú eres de los católicos del montón o eres católico clasificado? ¿Eres católico de fe o católico que ni provoca a Jesús en nada? Yo te pregunto, ¿te pareces a Jairo? ¿Que te humillas? ¿Que arrancas el milagro para su hija? ¿Que arrancas hasta resurrecciones como Jairo? Como la mujer hemorroísa que arranca un milagro de Jesús ante una enfermedad de 12 años. ¿Arrancas una resurrección como Jairo? ¿O eres de la multitud? ¿Nos parecemos a Jairo? ¿Nos parecemos a Jairo, a la hemorroísa? ¿O somos de los seguidores de Jesús del montón? Como que estuviéramos siguiendo un candidato de un partido político. Que a veces cuando estamos en fiestas extraordinarias en la iglesia, cuando hay pompas, hay cohetes y hay todo, y cuántas, y aquí a gran bulla cuando son fiestas extraordinarias, y después ya abandonas a Cristo. Está solo cuando es la fiesta patronal, o solo cuando hay fiestas extraordinarias apareces en la iglesia en masa. Católicos de temporadas, católicos de ciertos actos litúrgicos del año, o somos de los católicos que siempre estamos con Jesús, que somos seguidores fieles, que somos como Pedro, que le dijimos: Señor, te seguiré en las buenas y en las malas, o que le fallamos, o que de verdad estamos con Jesús. Somos católicos que profesamos nuestra fe las 24 horas del día, o solo una vez al año, o solo cuando hay una boda, un casamiento por la iglesia, un matrimonio, una boda por la iglesia, o solo cuando es el sacramento del bautismo de un familiar, o cuando es el sacramento de la confirmación, o la fecha que nos graduamos. Yo pregunto, ¿tenemos que ser católicos las 24 horas del día y profesar nuestra fe continuamente? Alguien me ha tocado, dijo Jesús, alguien me ha tocado. Me tocó la fe de Jairo, porque llegó a su casa y le dijo a la niña: niña, levántate. Así se llama el programa mío de radio. Levántate, por eso. Hay tantas cosas que tenemos que levantarnos. En este caso la niña era de muerte, pero ¿qué tenemos que levantarnos nosotros? De la depresión, de la soledad, de la tristeza, de la amargura, del odio, de la depresión. ¿Cuántas cosas tenemos que levantarnos? ¿De cuántas cosas tenemos que levantarnos? Alguien me ha tocado, dijo el Señor, porque ha salido una fuerza de mí. Cada vez que ores, provoca fe en el Señor. Cada vez que los líderes oren por ti, provoca fuerza, fe. Haz que salga una fuerza de los que interceden por ti. A veces dice: vénganme a visitar, vengan a orar, vengan al hospital, y los líderes van. Pero el problema es que no se curan porque tú no tienes fe. Porque los que van a orar por ti sí tienen fe. Los que oramos por ti tenemos fe. Pero recuerda que el Señor le dijo a la mujer: por tu fe estás sana, por tu fe estás salva, vete en paz. Por tu fe, Jairo, tu hija, se sanó. Por tu fe, papá, tus hijos se van a sanar y se van a convertir. Por tu fe, madre, por tu fe, tus hijos van a recibir bendición. Por tu fe vas a recibir salud tú y los tuyos. Por tu fe vas a recibir bendición tú, mamá, papá y los demás. Por tu fe, hijo, van a recibir bendición tus padres. Por tu fe, esposo, vas a levantar a tu esposa y tus hijos. Por tu fe, esposa, tu esposo y los demás van a ser levantados, porque alguien tiene que llevar bendición a la casa. ¿Qué llevo a la casa? ¿Bendición o maldición? ¿Gracia o desgracia? ¿Pesimismo o optimismo? ¿Motivación o desilusión? Somos llamados a llevar esa fe, esa confianza y esa motivación a nuestra familia.
¿Quién me ha tocado?, dijo Jesús. Como todos decían, yo no. Pedro dijo, Señor, te oprimen, te empujan. Pero Jesús insistió, alguien me ha tocado porque me ha salido una fuerza. Y nuestra oración debe provocar esa fuerza que provoque en nosotros milagros. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a sus pies y le dijo, después le contó todo, delante de todos, por qué lo había tocado y cómo había sido quedada instantáneamente sana. Dio su testimonio ante los demás. Le contó todo al Señor, eso se llama testimonio. Tú no debes callar lo que has visto y lo que has oído, los testimonios. Aunque muchos no te crean, debes ser testiga. Debes dar testimonio en tu casa y en todos lugares del poder y de la misericordia y de las obras que Dios está haciendo. Porque si tú no hablas, las piedras hablarán. Si tú callas, las piedras hablarán. ¿Qué quiere decir esto? No van a ser las piedras, los corazones de piedra. Si tú que estás en la iglesia y te consideras que no eres corazón de piedra, no has testificado, ahí vendrán otros que se van a acercar después y van a testificar. Con razón dice el Señor que las prostitutas y los publicanos se nos van a adelantar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos años de estar en la iglesia y no se nos nota cambios. No creemos, no nos abandonamos, estamos de adorno o estamos por cumplir en la iglesia. Ya vendrán otros que de verdad van a agradecer una oración que se haga por ti, van a agradecer un retiro, van a agradecer una intercesión, y estos sí van a testificar. La mujer después contó delante de todos por qué lo había tocado. ¿Por qué lo había tocado? Ella dijo, miren, yo era hemorroísa, yo tenía 12 años de sufrir, yo lo toqué y ahora ya no, mírenme, ya se me tancó la sangre, ahora ya no tengo ese problema, he recibido un milagro. Y el Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hija, tu fe te ha salvado. Y así el Señor hizo un milagro extraordinario en esta mujer. Y después el Señor se encaminó a la casa de Jairo. Ahí estaba su hija, pero ya había muerto físicamente. Estaba aún Jesús hablando con la mujer estaba. Cuando alguien le dijo, ya no molestes más al maestro. Cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga, es decir, a Jairo, tu hija ha muerto, no tienes por qué estar molestando al maestro. Si al Señor no se le molestan, cada vez que le oras y le pides y le alabas, el Señor no se enoja. Hay gente que sí se enoja. Jesús no se va a molestar con que tú le pidas. Ya no molestes más al maestro, si el Señor ni se molesta. Entre más oras, entre más canta, entre más lees su palabra, entre más te consagras, Él está más feliz. Hay gente que se molesta que tú pongas alabanzas. Hay gente que se molesta que tú prediques. Hasta fanático te dicen y te cantas cosas te dicen. Y si tú estás en la renovación carismática, no te dicen carismático, sino carismaniático. Loco, chiflado, te falta un tornillo. Cuántas cosas, ¿verdad? Ya no molesten más al maestro. Ya no lo molesten porque tu hija ha muerto. Jesús lo oyó y dijo al dirigente, no temas, basta que creas y tu hija se salvará. Basta que creas. Solo eso basta. Basta que creas y tu hija se va a salvar. Jairo, tú no me molestas. Al contrario, tu fe me agrada. Y me voy para tu casa. Y se fue a la casa. Y al llegar a la casa no permitió que entrara con él más que Pedro, Juan, Santiago y al padre y la madre. Los incrédulos no entran en esta oración, dijo. Fíjese que es un obstáculo los incrédulos. Cuando entremos a una casa a orar, que solo vayan los de fe, porque hay gente que solo va a abrir sus ojotes a ver qué pasa. Si usted no cree, ¿para qué participa en las oraciones? Si usted no cree, ¿para qué participa en la misa? Si usted no cree que Cristo está presente en la Eucaristía, ¿para qué va? Si usted no cree en el sacramento de la reconciliación, entonces ¿para qué va? Solo basta que creas. Por eso dice que no dejó, cuando fue a la casa de Jairo, solo entró Pedro, Santiago y Juan, las columnas fuertes de la iglesia, solo las personas de fe, el padre y la madre, y toda la gente se quedó afuera llorando. Yo pregunto, en las oraciones, ¿ustedes de los que entran o los que se quedan afuera? Yo pregunto. Cuando es un momento de intercesión en un hogar o en una asamblea, todos participemos en ese momento de oración. Porque hay unos que andan pelando sus ojos, otros andan masticando chicles,
otros andan por ahí observando, y somos ministerio de alabanza y andamos por ahí papaloteando, hermano. No, hombre, usted vaya a la iglesia, una asamblea, vaya a la Eucaristía. Cuando vayamos a una vigilia, cuando vayamos frente al Santísimo, todos entremos en sintonía en la oración. Porque si no creemos, ¿qué hacemos metidos ahí? ¿Qué hacemos? Jesús dijo: solo Pedro, Santiago y Juan, y los que no tienen fe que se queden ahí, porque dijo: ustedes me van a estorbar en la oración, muchachos. Porque la incredulidad de alguien puede dañar a otros, como una fruta podrida pudre a los demás. Los demás se lamentaban y lloraban en alta voz. Es que en aquel tiempo habían cortejos fúnebres que eran acompañados con lloriqueros, que las personas que lloraban estaban contratados para llorar. Y no es que ellos no lloraban porque les dolía la muerte de alguien, sino que simplemente era un coro de llorones y lágrimas de cocodrilo, porque hay gente que llora de hipocresía, mentiras, porque podemos llorar de verdad porque hay un sentimiento dentro, y a veces lloramos solo porque miramos llorar a otros. Lo siento, usted no siente nada. Ay, lo siento, mentira, no sentimos nada. Más lo siente el que lo está viviendo. Mejor seamos solidarios, y que las lágrimas sean de verdad, no de hipocresía, no de engaño, no de falsedad. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta, pero Jesús les dijo: no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Pero la gente se burlaba de él. Si se burlaban de Jesús, ¿cómo no se van a burlar de nosotros? La gente, cuando dijo Jesús: la niña no está muerta, sino dormida. Claro que estaba muerta, pero Jesús lo que quería decir es que ya iba a pasar un milagro. ¿Cuánta gente se burla de los milagros? ¿Cuánta gente se burla de las palabras de Jesús? ¿Eres tú o soy yo que a veces nos burlamos, nos reímos porque no creemos que Dios pueda hacer un milagro? Ja, 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 eso es mentira, son babosadas, que Dios cure y que es hermano, qué mentira. Eso es chantajearme, quiere a mí. Bueno, que hay muchos chantajeros también. Hay muchos que hacen show y espectáculos, ¿verdad? Eso también es cierto. Que a veces creen que la gente se va a sanar con un soplido y cuantas cosas, ¿verdad? Si Jesús ni siquiera tenía que soplar, no tenía que hacer nada. Ni siquiera movía sus manos y hasta los demonios le obedecían, dice la Biblia. No te metas con nosotros, Jesús de Nazaret, veniste antes de tiempo a atormentarnos, decían los demonios. Ni siquiera hablaba Jesús, porque la presencia de Dios se le notaba hasta en los poros. No hace falta decir que somos cristianos, que predicamos, que hacemos, que vamos y que venimos. No hace falta. La gente nos va a notar si verdaderamente somos de Dios, si somos ministros de Dios o no. Pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús tomó a la niña, a la hija de Jairo, la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Niña, levántate. Y es lo que Jesús nos dice hoy a todos. Ya no es niña, adulta, joven, señorita, anciana, levántate. Hoy Señor te está hablando por tu nombre y te dice al oído, te dice a tu corazón: levántate, y es tiempo de levantarte. No vas a quedar tirada toda la vida. Apenas con 12 años y estás ahí que ya no aguantas. Levántate de esa depresión, de esa tristeza, de esa soledad, de ese miedo. Es que mis padres no me quieren. ¿Cuántos jóvenes de 12, 15, 20 años ya están muriendo, ya quieren morir, se están cortando las venas, ya no quieren vivir? Es que mi padre no me ama, es que mi madre no me ama, es que lo que pasa que en mi colegio, es que mi maestra, y es que tantas cosas. 12 años están muriendo. Cuando esta niña nació la enfermedad de esta mujer. Pura coincidencia, porque está hablando de 12. La niña tenía 12 años y se estaba muriendo. Cuando esta niña nació la enfermedad de esta mujer. Una tenía 12 años de estar sufriendo y una 12 años de vida, porque estaba muriendo. Una grave y otra muriendo. Unos que mueren, unos que están agonizando y otros que están sufriendo. Pero el Señor te dice: niña, levántate. A ti, ama de casa, a ti, padre, a ti, madre, a ti, hijo, a ti, yerno, a ti, nuera, a ti, cuñado, cuñada, a ti, amigo, a ti, amiga, a ti, hermano. El Señor te dice: levántate. Y en el momento que el Señor le dijo: levántate, le volvió su espíritu. ¿Qué significa esto? Le volvió su espíritu. Empezó a vivir.
Empezó con deseos de vivir y empezó con hambre. Tú que ya no tienes ganas de comer, tú que ya no tienes ganas de vivir, deja que Dios te toque y va a volver tu espíritu. Vas a querer nuevamente ya arreglarte, ya bañarte, querer salir a pasear. Resucita de ese odio y ama. Entonces le volvió su espíritu al instante y se levantó, y Jesús insistió en que le dieran de comer, porque hasta, imagínense usted, cuando estamos muertos en vida, ni comer queremos ya. Ay, por ese problema ya no como, por mi tristeza ya no como, por mi soledad ya no como, porque me dejó el novio ya no como, porque mi esposo se fue lejos ya no como, y porque esto, porque los dirigentes no me quieren ya no como, y porque en el grupo no me quieren ya no como, y porque no me aceptan ya no como, y por eso ya no como yo tampoco. Ahora ya no como poquito, sino como más. Llega el tiempo en que nosotros los líderes llegamos a madurar. Hay tiempos que hay cositas que nos hacen y andamos con el moco caído. Ahí andamos, ay, que no me quieren, todos me odian, me chupo un gusano, y andamos ahí. Ay, ando de bajón, ando con depre. Nosotros ya no. Hay momentos que el líder madura y se acostumbra a las calumnias, a los insultos, se acostumbra a los maltratos, se acostumbra a que lo quieran o que no lo quieran. Ese es el tiempo de la madurez de un líder. ¿Eres líder maduro o inmaduro? ¿Eres líder con criterio propio, criterio de los demás? ¿Eres líder con discernimiento o sin discernimiento? ¿Eres líder con sabiduría o sin sabiduría? ¿Eres líder con prudencia o imprudente o con imprudencia? Y Jesús insistió que le dieran de comer. Sus padres estaban fuera de sí y Jesús les ordenó que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. ¿Qué significa esto? Sus padres estaban fuera de sí, estaban impresionados, estaban atónitos, estaban alegres, no creían el milagro. Nosotros somos llamados con nuestro testimonio a impresionar a los demás, que los incrédulos lleguen a creer, que los que no confían en Dios puedan confiar a través de los milagros que Dios está haciendo en nuestra vida. Hijos, impresionen a sus padres. Sus padres estaban impresionados. ¿Están impresionados tus padres? Yo pregunto. ¿Causas impresión maravillosa a tus padres por las cosas lindas que estás haciendo, hijo, hija, hijos? Los padres estaban contentos porque había surgido un milagro en su hija. Hermanos amados, hijos, déjense tocar por el Señor. Jóvenes, déjense tocar por el Señor, para que sus padres se sientan impresionados, para que crean que a ese Jesús que ustedes sirven en sus pastorales, en sus grupos, es el Cristo que ustedes han conocido. Hay hijos que están impresionados por las cosas que han pasado en sus padres. Ay, es que mi padre cómo ha cambiado, mi madre cómo ha cambiado. Ay, mi madre es un amor y cómo era, mi padre cómo era, mi suegra cómo era, mi suegro cómo era. Pero miren, Dios hizo un milagro. Hay gente que se impresiona por lo que ha pasado en nosotros. Somos llamados a impresionar a nuestros padres. Somos llamados a impresionar a nuestros hijos. Somos llamados a impresionar a nuestros suegros. Somos llamados a impresionar a nuestros yernos y a nuestras nueras, a nuestros vecinos, que noten que Jesús ha hecho un milagro en mí, en los demás, y que todo mundo esté impresionado por lo que Dios está haciendo en Jairo, en la mujer hemorroísa, y en todos nosotros que somos Jairos y hemorroízos y hemorroízas. Y cuando la gente vea los milagros que Dios ha hecho en nosotros, también se van a convertir. Padre Celestial, muchísimas gracias por esta palabra que hoy nos has permitido predicar, Padre Santo. Te pedimos que hagas signos y milagros y prodigios hoy que has venido a nuestra vida, Padre. Y aquí estamos como la mujer hemorroísa y como Jairo postrados a tus pies. Como la mujer hemorroísa que quiere tocar el borde del manto y recibir un milagro, y como Jairo que se postra a los pies porque tenemos familiares que están graves. Yo sé que para ti no hay nada imposible, Padre. Pon tu mano en los enfermos y que esta palabra cause signos, señales y prodigios en las vidas de todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús, signos, milagros y prodigios ocurren en las familias a través de esta prédica que hoy nos has permitido disertar. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.